olfatoria lateral que va a constituir lo que es el sistema olfatorio antiguo y moderno. Bueno, el sistema olfatorio primitivo o el área olfatoria medial va a constar de núcleos basales intermedios del encéfalo y de núcleos septales. Este sistema influye en respuestas como, por ejemplo, lamerse los labios, salivar y también oler comida por impulsos emocionales básicos. Y el sistema olfatorio antiguo o el área olfatoria lateral está compuesto por cortezas prepiriforme y piriforme y asimismo la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Este sistema lo que hace es que una persona desarrolle una aversión hacia las comidas provocando náuseas o vómitos. Y el sistema moderno fue descubierto recientemente. Esta vía atraviesa el tálamo pasando por el núcleo dorsomedial, llegando a la corteza orbitofrontal y sirve como un análisis consciente de los olores. Las personas con trastornos o con alteraciones del olfato pueden sufrir pues una pérdida en la capacidad de oler o pues en cambios en cómo perciben los olores. Y pues estos trastornos están producidos por lesiones relacionadas con las fosas nasales, con órganos afines, también con procesos sistémicos, neurológicos o tumorales, e incluso pues aparecer ante lesiones traumáticas relacionadas con determinadas terapias y pues con la edad. Ahora, tanto los trastornos del olfato como los del gusto pues son diagnosticados por un otorrinolaringólogo. Es un médico que se especializa pues en trastornos del oído, nariz, garganta, cabeza y cuello. Y pues una evaluación precisa de un trastorno del olfato va a incluir un examen físico de oídos, nariz y garganta, una revisión de la historia médica, incluyendo pues la exposición a sustancias químicas o tóxicas, químicas tóxicas o pues posibles lesiones, y pues una prueba del olfato administrada por un profesional de la salud. Bueno, por regla general, pues las alteraciones en la percepción olfativa afectan a todos los olores, aunque pueden haber situaciones, pues solo en muy raros casos, en donde un trastorno puede afectar a un solo olor. Aunque pues no existe una clasificación universal para los trastornos del olfato, digamos que se admite pues una diferenciación entre alteraciones cualitativas, lo que se hace referencia a una distorsión de la percepción olfativa, y alteraciones cuantitativas, lo que hace referencia a una disminución del olfato. Ahora, las alteraciones del olfato más comunes pues son la hiposmia, la anosmia, la parosmia y la fantosmia. Bueno, la hiposmia es una reducción en la capacidad para detectar olores. Un factor importante que contribuye a la hiposmia es el envejecimiento, y esto pues se debe a una pérdida gradual de las células receptoras olfatorias acoplada pues al ritmo más lento de reposición a medida que se envejece. Afecta aproximadamente al 50% de las personas mayores de 65 años y al 75% de las personas mayores de 80 años. Y pues otras causas de hiposmia incluyen cambios neurológicos como los traumatismos de cráneo, la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ciertos fármacos como los antihistamínicos, analgésicos o corticosteroides, y pues los efectos nocivos del tabaquismo. La anosmia es la total incapacidad para detectar olores, y pues en rara ocasión se pueden hacer sin el sentido del olfato, y a esto se le denomina una anosmia congénita. La anosmia pues casi siempre es una consecuencia de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias y pues infecciones en las mismas o traumatismos craneofaciales. Y asimismo pues esta anosmia se clasifica en anosmia de origen nasal, de epitelial olfatoria y central, y esta clasificación pues está relacionada con el lugar en donde se origina el problema. La parosmia. Bueno, esta pues es un cambio en la percepción normal de los olores, o también la captación errónea de un olor. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor pues de algo familiar, o cuando pues algo que normalmente agradaba de repente pues se vuelve desagradable.
Puede aparecer en la epilepsia, en la enfermedad de Parkinson, en enfermedades psiquiátricas y pues en personas de avanzada edad. Y ya para terminar este ítem, tenemos la fantosmia, o también pues denominada olor fantasma, que es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. Y esta pues aparece ante tumores cerebrales, epilepsia, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia y pues la enfermedad de Alzheimer. Buenos días. Vamos a revisar los trastornos del olfato y su relación con el SARS-CoV-2. Primero que nada, debemos contextualizarlo para ahora sí relacionarlo con los trastornos del olfato. El COVID-19 es un virus de ARN de la familia de los coronavirus. Su aparición en el mundo fue más que repentina e inesperada, y su expansión alrededor de todo el mundo fue demasiado rápida. El cuadro clásico de esta enfermedad cursa por tos, fiebre, astenia, que es la misma fatiga, disnea, cefalia, artralgia y mialgia generalmente. Aún así, la rápida expansión del virus y el creciente interés de la comunidad científica por el mismo empiezan a notar nuevos posibles síntomas que pues por su levedad antes pasaron desapercibidos. Y es dentro de este contexto es donde podemos enmarcar a los trastornos olfativos. Asimismo, la aceptación y caracterización de estos síntomas pues ha sido progresiva. Porfa, siguiente diapositiva. Gracias. Una gran parte de los virus respiratorios puede causar algún tipo de disfunción olfativa. Normalmente es hiposmia y anosmia. Ejemplos de estos virus pues son otros coronavirus, los rinovirus y pues muchos otros. Los mecanismos por los cuales se generan la hiposmia y la anosmia pues son variados. Según el mecanismo podemos clasificarlos en tres: los trastornos de conducción, los trastornos por afectación neurosensorial y los trastornos mixtos. El primero, que es el de conducción, consiste en un impedimento físico de que el ligando, que es esa sustancia olfativa, pueda llegar a su respectivo receptor. Esto pues va a suceder por la propia sintomatología de la enfermedad, que puede ocasionar tanto inflamación en la membrana como el aumento en la secreción de moco por rinorrea. De esta forma se fundamenta la anosmia y hiposmia, que van a ocasionar la mayoría de los virus respiratorios. Aún así, la evidencia apunta de que el SARS-CoV-2 puede generar disfunción olfativa también por el otro mecanismo, que es el trastorno neurosensorial, o incluso de forma mixta. Por favor, la siguiente. A ver, me va a servir de estas dos imágenes para explicar cómo se generan los trastornos neurosensoriales. El mecanismo general es la infección de las células del sistema nervioso por parte de los viriones. De esta forma se genera un daño temporal o permanente en uno o varios puntos de la vía nerviosa. En específico, en el SARS-CoV-2, pues, este virus pues, puede infectar las células humanas gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima que en condiciones fisiológicas pues, va a catalizar la reversión de angiotensina 2 a su precursor inactivo, que es angiotensina. Esta enzima se expresa en diversos tejidos. Se expresa en el parénquima pulmonar, en el endotelio, en células renales, en células del tracto gastrointestinal y en cantidades mucho menores en el sistema nervioso. De esta forma, se sugiere que el SARS-CoV-2 puede infectar directamente a las células olfatorias, pues es que esta enzima es el receptor funcional del SARS-CoV-2. Y ya que estas células olfatorias no son otra cosa sino neuronas bipolares, pues pueden ser susceptibles a la infección por el virus. A partir de ahí, pues el virus puede propagarse por sistema nervioso, generando pues, algún daño en algún punto de la vía. Y asimismo, pues la recuperación de este daño nervioso, pues implica además de una recuperación más lenta, implica también un riesgo de daño permanente. Además que el propio cuadro de COVID-19
puede incluir congestión y rinorrea, lo cual pues también puede generar un déficit por conducción o en combinación de los dos, un déficit de origen mixto. Por favor, siguiente. Relevancia. En esta diapositiva pues vamos a estudiar la epidemiología de estos trastornos y el pronóstico que podemos darle a los mismos. Referente a la epidemiología, los estudios en pacientes con COVID-19, la prevalencia de anosmia e hiposmia está en un rango demasiado variable. Algunos estudios no lo plantean del 5, 8% y otros tienen unas relaciones mucho más altas del 80, 90%. Pues esta dificultad se debe en parte a que la obtención de datos por parte de estos estudios poseen gran cantidad de sesgos en la información. Así se impide que se objetivice la información y se pueda caracterizar en síntomas. Este sesgo se genera pues por la dificultad en recolección de datos. Por ejemplo, la mayoría de estudios hablan de encuestas telefónicas o mencionan la subjetividad que tienen las pruebas del olfato. Asimismo, pues en gran parte de los pacientes simplemente estos síntomas se dejan a un lado y no se tienen en cuenta y no quedan reportados en ningún lugar. En cuanto a población en la que es más prevalente, pues en la mayoría de estudios la constante son las personas de edad avanzada y las personas del género femenino, que además de ser más incidentes, tienen un pronóstico menos positivo, por así decirlo. Con respecto a las comorbilidades, estas no suponen un factor de riesgo significativo para el desarrollo de disfunción olfativa. Es decir, a pesar de que la gravedad de la enfermedad sí está muy relacionada a las comorbilidades, este síntoma en específico pues no es estadísticamente significativo para decir que unos pacientes tienen más riesgos. Asimismo, la disfunción olfativa no se puede asociar con un estado de la enfermedad, ya sea leve, grave o crítico. Aún así, en el paciente supuestamente asintomático, la prevalencia es mucho menor. Esto en parte se puede deber a lo que dije anteriormente. Al ser un paciente supuestamente asintomático, este síntoma se puede dejar a un lado y no queda reportado en ningún lado. Respecto al pronóstico, la evidencia sugiere que los pacientes con afectación olfatoria van a tender a recuperarse con la desaparición de los síntomas. Esto en general, con la anosmia, empieza una recuperación de 4 a 8 días desde la aparición del síntoma. Y la resolución de porque ahí empieza la recuperación, pero todavía quedan trastornos de hiposmia, se da en la mayoría de pacientes antes de los 28 días. Aún así, hay pacientes que desarrollan algo que se llama DOPV, que es la disfunción olfativa postvírica. En estos pacientes encontramos pues resultados PCR negativos o resultados negativos para la enfermedad, pero aún así se mantiene el síntoma. Y de estos, se estima que un tercio se pueden recuperar antes de cumplir un año de infección, pero que aquellos que con este DOPV que no se recuperaron después del año van a tener un pronóstico de recuperación menos alentador, pudiendo tener pues secuelas permanentes, ya sea solo la recuperación parcial del sentido o la no recuperación del mismo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguna? Bueno, ya estamos ahí algo pasados de tiempo. Entonces, muchachos, como les digo, mañana entonces nuestra clase empezará por ahí a eso de las 9:45. Entonces voy a programarla para esa hora. Y no sería más. Listo. No sé si hay algún comentario. ¿Listo? Bueno, vale. Entonces que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.